Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 138 del curso de precálculo. Estamos transformando la ecuación en forma canónica o estándar de una hipérbola con centro en un punto HK que no necesariamente es el origen y eje focal paralelo al eje de X, que era esta ecuación que está aquí. X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado y cuadrado. Uno recuerde que HK son las coordenadas del centro de esa hipérbola, ¿verdad? Y lo primero que hemos hecho era eliminar fracciones, ¿verdad? Multiplicando, claro, ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el mínimo denominador común que hay entre esas dos fracciones, que sería el producto de esos dos números que están ahí, ¿verdad? De esos dos denominadores, A cuadrado por B cuadrado. Fíjense, cuando yo multiplico esa cantidad por el primer término que está en el lado izquierdo, el A cuadrado cancela y nos queda B cuadrado por este binomio que está al cuadrado. Y pues, si yo cuadro ese binomio, fíjense que nos daría lo siguiente: el primer término al cuadrado, mírenlo aquí, luego el primer término por el segundo término y por 2, negativo 2x por h, mírenlo aquí, y luego el segundo término positivo, daría positivo, ¿verdad? Porque negativo por negativo positivo, h cuadrado. Luego, cuando multiplicamos el segundo término que está en el lado izquierdo de nuestra ecuación por esta cantidad, el b cuadrado es el que se cancela y nos queda menos a cuadrado, mírenlo aquí, por este binomio al cuadrado, que si lo cuadramos dará el cuadrado del primer término, y cuadrado, primero por segundo por 2 dará menos 2yk, mírenlo aquí, y luego el cuadrado del negativo k queda positivo, k cuadrado. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique el lado derecho también por esa cantidad, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, 1 por a cuadrado b cuadrado, por ser el 1 el elemento de identidad de la multiplicación, da precisamente a cuadrado b cuadrado. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora fíjense que yo voy a multiplicar esto por lo que está dentro de este binomio, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, y daría bx cuadrado, mírenlo aquí, y aquí dará menos, ¿verdad? Porque positivo por negativo es negativo, 2, y voy a escribir primero la b cuadrado, ¿verdad? Por la ley conmutativa de la multiplicación, luego la h y luego la x, ¿ok? Y finalmente b cuadrado por h cuadrado más b cuadrado h cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar aquí también menos a cuadrado por cada uno de estos tres términos, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, ¿verdad? Y dará menos a cuadrado y cuadrado, mírenlo aquí, y negativo por negativo da positivo, 2 a cuadrado, mírenlo aquí, por k y por y. También aquí aplicamos la ley conmutativa de la multiplicación para cambiar el orden de los factores, ¿verdad? 2 a cuadrado, la k y la y, mírenlo ahí. Y finalmente menos a cuadrado por más k cuadrado da negativo, a cuadrado por k cuadrado. Y en el lado derecho tenemos a cuadrado. Ahora voy a reescribir esos términos que están en el lado izquierdo y que están en el lado derecho del siguiente modo. Primero colocamos este término que tiene la x cuadrado, b cuadrado de x cuadrado. Luego colocamos este que tiene la y cuadrado, menos a cuadrado y cuadrado. Luego este que tiene la x a la 1, menos 2b cuadrado hx. Luego este que tiene la y a la 1, más 2a cuadrado ky. Luego los tres términos que son constantes, o sea, los términos que no contienen ni la variable x ni la variable y, que son estos que están aquí. El b cuadrado h cuadrado positivo, el a cuadrado k cuadrado negativo, mírenlo aquí, y este término que estaba en el lado derecho, que tampoco tiene la variable, por la ley de suma de las, más bien de resta de las igualdades, ¿verdad? Voy a restarlo en ambos lados, o pensar que lo transpongo al lado izquierdo con menos a cuadrado b cuadrado, y claro, al transponer ese término aquí al lado izquierdo, con menos a cuadrado b cuadrado, en el lado derecho queda un 0. Vamos a marcar esto con un 2. Y ahora yo digo, yo voy a llamar a este número que nos ha quedado aquí al lado de la x cuadrado, lo voy a llamar a mayúscula. A este numerito a cuadrado, no menos a cuadrado, lo voy a llamar b mayúscula. A este numerito completo, menos 2b cuadrado h, menos 2b cuadrado h, lo voy a llamar c mayúscula. A este número que está aquí, 2 a cuadrado k, mírenlo aquí, lo voy a llamar d mayúscula. Y a la combinación de esos tres términos constantes, que recuerde que son constantes porque no contienen ni la variable x ni la variable y, pues los voy a llamar a la combinación, el resultado de esa suma y resta, ¿verdad? Lo voy a llamar e mayúscula. Mira aquí, b cuadrado h cuadrado, menos a cuadrado k cuadrado y menos a cuadrado b cuadrado, lo voy a llamar e mayúscula. Y entonces al sustituir, ¿verdad?, eso que hemos hecho ahí, o que hemos identificado ahí en la ecuación 2, tenemos lo siguiente. En vez de b cuadrado pongo a mayúscula por x, mírenlo aquí, menos, y en vez de a cuadrado pongo b mayúscula por y cuadrado. En vez de menos 2b cuadrado h pongo c, menos 2b cuadrado h pongo c, así que será más c por la x. En vez de 2a cuadrado k pongo d mayúscula por la y. Y finalmente la combinación de esos tres términos constantes
lo coloco como una E mayúscula y dice que eso es igual a 0. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, esta ecuación que se llama la forma general de la ecuación de una hipérbola con eje focal paralelo al eje de X. Bueno, si yo tomara la forma canónica o estándar de una hipérbola que tiene eje focal paralelo al eje de Y, porque entonces este término aparecería acá, ¿verdad? El Y cuadrado menos K cuadrado aparecería acá positivo y este aparecería acá negativo, ¿verdad? Pues, y ahí hiciéramos la misma transformación, encontraremos que esta es la forma general de una hipérbola con eje focal paralelo al eje de Y. Fíjese que se parece muchísimo a esta otra forma focal, porque dice A mayúscula, pero en vez de X cuadrado, Y cuadrado, menos B mayúscula, y en vez de X cuadrado, X cuadrado. Pero entonces ahí en adelante es igual, más C por X, más D por Y, más E igual a 0. ¿Okay? Así que ahí tenemos la forma general, repetimos, de la ecuación de una hipérbola que tiene eje focal paralelo al eje de X, y la forma general de una hipérbola que tiene eje focal paralelo al eje de Y. ¿Okay? Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Dice, escriba la ecuación de una hipérbola con centro en el punto 2, 3, un vértice en el punto 5, 3 y un foco en el punto negativo 3, 3. Entonces dice, bueno, preparamos un dibujo para orientarnos. Localizamos ahí esos tres puntos que nos dan, ¿verdad? El punto 2, 3, abscisa 2, ordenada 3, que es el centro, ¿verdad? Lo identificamos como una C. El punto 5, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2 y 3, ¿verdad? Que es un vértice, lo identificamos con una V. Y el punto negativo 3, negativo 1, negativo 2, negativo 3, 3, 1, 2 y 3, uno de los focos, ¿ok? Y lo identificamos por ser foco con una F mayúscula. Bueno, yo quiero escribir, como dice ahí, la ecuación de esa hipérbola, ¿verdad? Pues recuerde que yo necesito, ¿verdad?, tener las coordenadas del centro, que son en este caso 2, 3, ¿verdad? Esta es la H y esta es la K. La H y la K. Necesito la A cuadrado y necesito la B cuadrado. Pero ¿qué era la A? La distancia desde el centro de la hipérbola hasta uno de los vértices. Pues mira, la distancia de este centro hasta el vértice es el valor de la A, ¿verdad? ¿Y cómo yo busco esa distancia? Bueno, pues fíjense cómo esto está en un segmento que es paralelo, horizontal, paralelo al eje de X, ¿verdad? Pues entonces lo que tenemos que hacer es restar las abscisas, porque fíjense que las ordenadas van a ser las mismas 3, ¿verdad? Así que la A será el valor absoluto para buscar la distancia, ¿verdad?, de la abscisa del punto V, que es 5, menos la abscisa del punto C, que es 2. O sea, el valor absoluto del 3, que es 3. Así que la A es 3. Fíjense que aquí yo no tengo la B, ¿verdad?, que es lo que necesito para mi forma canónica o estándar de la ecuación de esa hipérbola. Pero puedo buscar la C minúscula, porque esa C minúscula es la distancia desde el centro de nuestra hipérbola, que recuerden que es el punto 2, 3, ¿verdad?, hasta uno de los focos, que es el punto en este caso negativo 3, 3. Nuevamente, como está en esa línea horizontal, pues para buscar la distancia desde aquí hasta aquí, bastará restar las abscisas, o sea, el valor absoluto de la abscisa de este punto, que es 2, menos la abscisa de este otro punto, que es negativo 3, ¿verdad? Hace que hacer el valor absoluto de 2 y restar negativo 3 es lo mismo que sumar 3. O sea, el valor absoluto de 2 más 3, que es 5, y el valor absoluto de 5 es 5. Así que eso es lo que es la C. Pero fíjense que yo no necesito la C en mi forma canónica o estándar, ¿verdad? Pero necesito la B. Y como C cuadrado, yo en la discusión de estas hipérbolas encontramos que era la A cuadrado más la B cuadrado, pues entonces tendremos que la B cuadrado, que sí la necesito, será esta C cuadrado menos esa A cuadrado. O sea, la C, que es 5 al cuadrado, menos la A, que es 3 al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado, que es 25, menos 3 al cuadrado, que es 9. 25 menos 9 es 16. Así que fíjense que la B cuadrado es 16. Bueno, fíjense que ya tenemos la A, que es 3, por lo que podremos buscar cuánto es la A cuadrado. La B cuadrado lo acabo de obtener, que es 16. Y yo sé que la forma general de la ecuación de esa hipérbola es esta, porque fíjense que obviamente el eje focal, que contiene al centro, a los dos focos y a los dos vértices, es paralelo al eje de X. Y esta es la forma canónica o estándar, ¿verdad?, de una hipérbola que tiene eje focal paralelo al eje de X, ¿verdad? Y claro, con coordenadas de su centro HK. La H será la abscisa 2 y la K será la ordenada 3 del centro, ¿verdad? Así que ahora decimos lo siguiente. ¿Cómo vemos?
que el eje focal de esta hipérbola es paralelo al eje de X, pues contiene al centro, a los dos focos y a los dos vértices y algunos de estos, de hecho 3 de ellos, ¿verdad? Este centro, este vértice y este foco. Falta otro foco y otro vértice, ¿verdad? Y algunos de ellos tienen la misma ordenada, ¿verdad? O sea que están en una línea horizontal paralela al eje de X. Sustituimos los datos conocidos en ella, ¿no? En esa forma canónica o estándar, ¿verdad? Ajá. Perdón, ajá. Sustituimos, ok, en ella no, en la forma canónica o estándar de la ecuación de una hipérbola así, ¿sí? Así que sería, vamos a ver esta, X menos la H, donde la H recuerde que es la abscisa del centro, y la abscisa del centro claramente es 2, mírenlo aquí también, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado sobre la A que encontramos por aquí, que era, mírenlo, 3 al cuadrado menos Y menos la K, donde la K es la ordenada del centro, ¿verdad? Y fíjese que la ordenada del centro es 3, y lo vemos aquí también, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado sobre la B al cuadrado, que por aquí encontramos que era 16, igual a 1. Y ya tenemos la forma estándar OKA. Y para simplificar esto, ¿verdad? Finalmente tendremos X menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9, menos Y menos 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Y esta sería la forma canónica o estándar de la ecuación de esa hipérbola, ¿ok? Esa hipérbola que nos dan ahí. La otra forma que tenemos es la forma general, ¿verdad? Para determinar la forma general de la ecuación de esta hipérbola, procedemos como en la discusión previa. Recuerden que yo cogía primero, ¿verdad? Empezamos tomando, ¿verdad?, esa forma canónica o estándar de nuestra parábola, ¿verdad? Y comenzamos eliminando las fracciones. Y fíjense que habría que multiplicar por la multiplicación de esos dos denominadores, ¿verdad? Que es el denominador mínimo, denominador común, 9 por 16. Aquí el 9 cancela y nos queda 16 por este binomio al cuadrado, que sería el cuadrado de la X, primero por segundo por 2, menos 2X, y luego el cuadrado de menos 2, que es más 4.
y aquí dará menos, ¿verdad? Menos, y al multiplicar esto por esto, el 16 que hace nos queda el 9 por este binomio al cuadrado, que será este término al cuadrado, este término por este término por 2, menos 3y por 2, menos 6y, y más este término que es negativo 3 al cuadrado, 9. Y eso será igual a 1 por 9 por 16, y 9 por 16, dicho sea de paso, da 9 por 6 es 54, llevamos 5, 9 por 1 es 9 y 5, 14, 144. Y continuamos, ¿verdad? Esto será, ¿verdad? Ahora multiplicamos 16 por estos tres términos aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, ¿verdad? Y dará 16x cuadrado menos 32x más, y 16 por 4 es 64. Luego multiplicamos menos 9 por cada uno de estos tres términos, ¿verdad? También aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta y la suma de la izquierda, menos 9y cuadrado, menos por menos da más, y 9 por 6 54 por la y menos 9 por 9 positivo da negativo, 9 por 9 81. Y ahora, y dice que eso es igual a 144. Y ahora colocamos todos los términos en el lado izquierdo y en el siguiente orden. Primeramente, recuerden, ya lo borré, ¿verdad? Pero iba primeramente el término con x cuadrado, 16x cuadrado. Luego el término con la y cuadrado, que es menos 9y cuadrado, ¿no? Luego el término con la x, que es menos 32x. Luego el término con la y, que es más 54y. Y luego la combinación de 64 menos 81 y menos 144. Vamos a ir combinando estos dos, ¿verdad? 64 menos 81 va a dar negativo, entonces 11 menos 4, 7, 17, ¿verdad que sí? 7 y 4, 11, 2 y 6, 8. Y este 144 lo movemos al lado izquierdo como menos 144 y dejamos 0 en el lado derecho. Así que esto será finalmente 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado menos 32x más 54y. Y aquí dará menos, y entonces esto dará menos 161 igual a 0. Y ahí tendríamos la forma general de la ecuación de esta hipérbola, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Donde fíjese que escribimos la ecuación de una hipérbola conociendo varios datos de ella. Fíjese en este segundo ejemplo que dice, discuta esta ecuación. Dice así. Dice, discuta la ecuación vamos a ver, dice 4x cuadrado menos 9y cuadrado menos 16x menos 18y y menos 29 igual a 0, ¿ok? Bueno, esto es verdad, 4x cuadrado menos 9y cuadrado menos 16x menos 18y menos 29 igual a 0, sí, muy bien. Bueno, pues recuerde, ¿verdad?, que lo primero que vamos a hacer, primeramente notamos que esa ecuación tiene la forma general de la ecuación de una hipérbola que tiene eje focal paralelo al eje de x, ¿verdad que sí? Notamos. ¿Cómo sabemos que es la forma general de una hipérbola? Porque primeramente fíjense que tiene tanto término con x cuadrado como término con x al cuadrado. Y uno es positivo y el otro es negativo, ¿ok? Así es que notamos que esta es la forma general de la ecuación de una hipérbola. Con eje focal paralelo al eje de x, ya que
el término con x cuadrado es positivo, ¿ok? Míralo aquí. Positivo 4x cuadrado. Muy bien. Bueno, pues reescribimos esta ecuación en la forma canónica o estándar. ¿Okay? Canónica o estándar. Bien, lo primero que hacemos, recuerde, es asociar, ¿verdad?, los términos que tienen x y los términos que tienen y. Y el término constante, que en este caso es menos 29, lo movemos al lado derecho, ¿verdad? Así que tendremos el 4x cuadrado que tiene la variable x. Luego pondremos menos 16x, ¿verdad? Y lo agrupamos. Entonces viene el término 9y cuadrado, que tiene un signo negativo al frente, y menos 18y cuadrado. Pero para que nos salga un menos 18, tengo que poner aquí más 18, cosa de que este negativo 9, este negativo que se lo saqué al 9, al aplicarlo a este 18y, me da menos 18y, que es lo que yo tenía, ¿verdad? Y el término constante es el 29 negativo, lo movemos al lado derecho como positivo 29. Y ahora vamos a tratar de completar trinomios cuadrados perfectos aquí adentro. Pero recuerde que para facilitar eso es conveniente que el coeficiente de las variables que estén al cuadrado sea 1, ¿verdad? Y eso lo logramos sacando este coeficiente que tiene las variables al cuadrado, aquí el 4 y aquí el 9, al frente, ¿verdad?, como factor común. Así que será 4 por x cuadrado, y para que nos dé menos 16x, pues menos 4x, ¿verdad? Cosa de que 4 por menos 4, menos 16 por x. Menos, y